Bienvenidos a la semana 17 del curso de lenguaje. El tema es proposiciones subordinadas, adjetivas y adverbiales. Bueno, en esta primera parte vamos a hablar acerca de las subordinadas adjetivas. ¿Qué es una subordinada adjetiva? Bueno, el nombre nos dice algo. Primero veamos una oración en la cual los adjetivos cumplen la función de modificador. Por ejemplo, la casa pintada es suya. En esa oración, como podemos observar, pintada es un adjetivo y modifica a la palabra casa. Califica, expresa una característica, en este caso el estado de pintada, al sustantivo. Pero ahora, en lugar de tener una palabra simple, como lo es el adjetivo, la vamos a reemplazar a través de una proposición. Una proposición subordinada adjetiva. Entonces, ¿qué es una subordinada adjetiva? Es aquella que va a transmitir las mismas ideas que un adjetivo. Por esa razón, muchas veces pueden ser equivalentes a esta palabra, ¿no? Como la casa que está pintada es suya. Entonces, esta proposición equivalente a una sola es adjetiva porque está también modificando a un sustantivo. Entonces, ¿cuál es la característica o la estructura de una subordinada adjetiva? Es aquella que va a estar encabezada por un nexo llamado relativo y luego va a contener un conjunto de palabras dentro de los cuales es necesaria la presencia de un verbo. Todo esto justamente va a generar la proposición subordinada. Pero lo importante de estas adjetivas es que deben de modificar siempre a un sustantivo que está antes de la proposición, a la cual se le suele llamar antecedente. ¿Ok? Ahora, como tal, entonces, si la proposición modifica a un sustantivo, a un antecedente, la subordinada adjetiva tiene que ser parte de una frase nominal, ¿no? Entonces, por lo tanto, tomemos en cuenta, tiene que haber primero un sustantivo, un antecedente y luego debe de aparecer la proposición subordinada, ¿no? La adjetiva que califique, que exprese alguna noción de los nombres, ¿no? Ahora, la palabra que muchas veces nos permite también reconocer a esa preposición son los relativos. Esos relativos pueden ser la palabra que es de uso muy general, se utiliza para sustantivos propios, sustantivos comunes, ¿no? La palabra quién, que es variable, por ejemplo, se puede pluralizar en quiénes, y se utiliza muchas veces cuando el antecedente es una persona, ¿no? El relativo cuál, pluralizado en cuáles a veces, se utiliza para añadir o insertar en la subordinada una explicación o una aclaración. Y el relativo cuyo, que es altamente variable porque puede ser flexivo en género y número. Cuyo, cuya, cuyas o cuyos. Y se utiliza muchas veces cuando queremos establecer o añadir una información de posesión. Así también tenemos los relativos como, que se utilizan para expresar el modo. El relativo cuando, si usamos la expresión del tiempo. Y el relativo donde, cuando queremos expresar el lugar, cuando aludimos a un antecedente que expresa justamente este tipo de ideas. Bien, entonces veamos ahora a continuación, ¿no?, algunos ejemplos. Me agrada la forma como habla, ¿no? Es importante que primero siempre tomemos en cuenta la presencia de los verbos, ¿no? Por ejemplo, en esta oración el verbo es agradar y el verbo es hablar, ¿no? Pero la subordinada está aquí. ¿Por qué es esto una subordinada? Porque está comenzando con un nexo relativo. Y ese nexo relativo, justamente, un relativo de modo, la palabra como, está modificando a este sustantivo, a este antecedente. Y además, como se observa, está dentro de una frase nominal. ¿No es cierto? Entonces, esa es la característica de una subordinada adjetiva. Funcionan sintácticamente como modificadores de un sustantivo, ¿no? De un antecedente. Entonces, esta es la proposición. Ahora,
No debemos de confundir una subordinada adjetiva con una subordinada adverbial. Miren, llegaremos es verbo, crecimos es verbo, ¿no? ¿Cuál es la proposición? A partir de su nexo. ¿Dónde? Es un relativo que indica a un antecedente del lugar. Entonces, esta es la proposición. ¿Dónde crecimos? ¿Y por qué es adjetiva? Porque está modificando a un sustantivo, ¿no? Y además es parte de la frase nominal. En cambio, llegaremos a donde crecimos no es una subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque esta subordinada no está modificando a un sustantivo como lo hemos visto en los demás casos, ¿no? En este caso estamos observando una subordinada adverbial. Entonces, es importante que no confundamos las subordinadas adjetivas que comiencen con cómo, cuándo y dónde, con las adverbiales, ¿no? De modo, de cantidad, ¿no? De tiempo y de lugar. Bien, las subordinadas adjetivas se pueden clasificar en dos grupos: las adjetivas especificativas y explicativas. ¿Cuál es la diferencia? Las especificativas son aquellas que restringen, ¿no? Que especifican el significado y sentido del nombre, ¿no? Y además nunca se escriben con signos de puntuación ni comas. Por ejemplo, la práctica que tuvo fue fácil, ¿no? Entonces, como se puede observar, la preposición subrayada, ¿no? Modifica el sustantivo práctica. En cambio, las explicativas son aquellas que pueden modificar a un sustantivo común con minúscula, a un sustantivo propio que se escribe con letras mayúsculas y añaden una explicación adicional a la frase, ¿no? Al nombre. Es decir, se pueden omitir de la oración, ¿no? Porque simplemente son un dato extra. Por ejemplo, la práctica, la cual tuvo preguntas fáciles, fue resuelta. En este caso, la proposición está aquí porque tiene un verbo. Esta es la proposición principal. Fue resuelta, ¿no? Y además me doy cuenta que es una subordinada porque está encabezada a través de un relativo, de la palabra cual. Y además lleva comas explicativas. Por lo tanto, entonces la proposición subordinada está modificando a un sustantivo. Entonces, por eso es una subordinada adjetiva, explicativa, porque modifica un nombre y porque además está entre comas. Y la información se puede suprimir de la oración. Veamos este ejemplo. La ropa que usa le queda ajustada, ¿no? En este caso, la proposición subordinada adjetiva, está modificando a este nombre. Y este nombre, ¿no? Es una frase nominal que está al inicio de la oración. Ahora, este ejemplo: yo compraré las joyas que pueda. Esta proposición subordinada, en cambio, está modificando a este sustantivo y la adjetiva es parte del predicado. Entonces, como podemos observar, una adjetiva puede ser parte del sujeto, puede ser parte del predicado, puede estar al inicio de la oración o puede estar al finalizar la oración. Cualquiera sea su variedad, especificativa o explicativa. Esa es la característica o la diferencia importante de las adjetivas. Las adjetivas solo modifican a sustantivos y están siendo parte de toda una frase nominal. Una oración puede tener varias adjetivas, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, las distingue de las sustantivas. En cambio, las adverbiales son aquellas proposiciones que son equivalentes a un adverbio. La información que llevan es la información de un adverbio. Veamos, vivimos cerca. Esto es un adverbio que indica lugar a esta palabra. Vivimos en este distrito, ¿no? En este caso, la frase subrayada también indica lugar al verbo. O vivimos por donde tú vives.
aquí hay una proposición porque contiene verbo y además está utilizando nexos, ¿no? Y modifican también al verbo vivir. Entonces, ¿cuál es la diferencia especial de las subordinadas adverbiales? Que están en el predicado y que afectan únicamente al verbo para indicar una circunstancia, ¿no? Entonces, por lo tanto, en cuanto a su estructura, las subordinadas adverbiales van a acompañar un verbo, ¿no? El verbo, la proposición principal, va a haber un nexo subordinante y va a estar el verbo, la proposición subordinada. Todo esto es la proposición subordinada, ¿no? Entonces, la subordinada adverbial tiene que estar dentro de toda una frase verbal mayor y es decir, tiene que ser parte del predicado de la oración, ¿no? Ahora, las subordinadas adverbiales se pueden clasificar en locativas o de lugar. Ellas, para reconocerse, pueden responder a la pregunta ¿dónde?, ¿por dónde?, ¿en dónde?, etc. Ejemplo, nosotros salimos por donde anunciaron, ¿no? Esa es la subordinada adverbial de lugar porque le indica lugar a esta palabra. Si nosotros formulamos la pregunta, ¿no? ¿Por dónde salimos nosotros? La respuesta será la proposición. Las temporales son aquellas que pueden responder a la pregunta ¿cuándo? Ejemplo, salimos mientras todos dormían. Esta es la proposición, se utiliza el nexo, en este caso subordinante mientras, que es un subordinante, una conjunción subordinante temporal, ¿no? Y le está expresando el tiempo al verbo. Las modales son aquellas que pueden responder a la pregunta ¿cómo?, ¿no? Por ejemplo, salimos conforme nos explicaron. Entonces, esta proposición, ¿no?, está encabezada por la conjunción modal conforme, ¿no?, y le expresa modo al verbo principal. Las causales, en cambio, son aquellas que pueden responder a la pregunta ¿por qué?, ¿no? Ejemplo, salimos debido a que hacía calor, ¿no? La proposición es debido a que hacía calor. ¿Y cómo nos damos cuenta? Primero, porque está encabezada por un nexo subordinante, una conjunción subordinante causal. ¿Debido a qué? Y expresa semánticamente eso al verbo, ¿no? Ahora, lo cierto es que nosotros estas proposiciones las podemos ubicar en otro lugar, ¿no? Podemos, por ejemplo, comenzar con la proposición adverbial y luego con los demás componentes de la oración y no afecta el sentido. ¿Por qué? Porque la subordinada adverbial solo modifica al predicado, al verbo del predicado. Ahora, las subordinadas adverbiales de finalidad pueden responder a la pregunta ¿para qué? Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué salimos? Para tomar aire, ¿no? Entonces, en este caso, la proposición está comenzando con un nexo para y además presenta un verbo, un verboide que también puede ser parte de una proposición subordinada adverbial, ¿no? Las condicionales, en cambio, son aquellas que semánticamente van a expresar un requisito, es decir, tiene que suceder algo, una condición, un pedido, ¿no?, para que pueda darse la proposición principal. Por ejemplo, salimos si tú me invitas, ¿no? Esta proposición, si tú me invitas, está comenzando con el nexo subordinante condicional sí, y luego aparece el verbo de la proposición subordinada, ¿no? Ahora, las concesivas, en cambio, son aquellas que se caracterizan porque semánticamente la proposición va a expresar un obstáculo, un reparo o una dificultad, ¿no?, que perturba la proposición principal, es decir, la acción que va a ocurrir en la proposición principal. Por ejemplo, salimos aunque se oponían. Esta proposición, aunque se oponía, está perturbando la realización de la proposición principal y está encabezada también, como se observa, por la conjunción subordinante concesiva aunque, ¿no? Y finalmente, las subordinadas comparativas son aquellas donde semánticamente se va a expresar una comparación de acciones, ¿no?
Por ejemplo, salimos así como también nos manteníamos en casa. Entonces aquí estamos comparando estas dos acciones, ¿no? Este es el verbo principal y luego aquí tenemos la proposición subordinada. Nos manteníamos en casa. Y el así como también viene a ser el nexo que encabeza esta proposición. Entonces, como hemos escuchado, las subordinadas adverbiales se pueden clasificar tomando en cuenta sus valores, sus sentidos y cómo afectan estos al verbo principal. Asimismo, una proposición subordinada adverbial puede ubicarse en diferente posición. La subordinada adverbial puede estar al inicio, puede aparecer de pronto en medio de la oración o puede aparecer al final. Lo cierto es que siempre tiene que ser parte de un predicado y solamente cumplen la función de complementos circunstanciales, ¿no? Entonces, esa va a ser una forma de evitar la confusión con las adjetivas, que son modificadores de sustantivos, e incluso de las sustantivas, que desempeñan otras funciones dentro de la oración.